En la actualidad el mercado y las dinámicas de formación han cambiado. Las empresas profesionales con capacidades gerenciales, administrativas y técnicas de calidad para mantenerse al día con las mejores y más avanzadas prácticas del sector con un servicio que se adapte a sus necesidades, puede acceder a SGS Academy. Existe una amplia oferta de programas en diferentes modalidades que buscan acompañar procesos de formación en aseguramiento de resultados y mejora continua. Para realizar inscripción a estos programas o acceder a información adicional, comuníquese a través de WhatsApp al 320-859-7321 o ingrese a www.sgsacademy.com.co. SGS Academy, tu crecimiento es nuestro objetivo. Muy buenos días para todos nuevamente. Bienvenidos a su webinar Seguridad Alimentaria. Les voy a agradecer por favor que mantengamos micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión para que no tengamos ninguna interferencia. El día de hoy nos va a acompañar nuestro experto técnico Diego Figueroa. Él les va a hablar un poco de su experiencia. Igualmente al final de la sesión vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Nos va a hablar nuestras expertas de comercial, Ángela Niño y Francis, quien van a resolver cualquier inquietud sobre el curso. En el transcurso de la formación pueden ir haciendo sus preguntas, pueden utilizar la manito que está al lado y el profesor les va a ir dando espacio para las personas que de pronto no tengan esa parte activa, pueden utilizar igualmente el chat. Entonces esperamos que disfruten mucho este webinar. Los dejamos en las mejores manos. Esperemos que lo aprovechen mucho y gracias por aceptar esta invitación. Diego, son todos tuyos. Bienvenidos.
Tienes el micrófono apagado, Diego, no te escuchamos. Sí, ya, hola. Ahora sí, perfecto, muchas gracias. Ok, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto saludarlos, Alejandro Figueroa. Soy en este momento la persona asignada para poder revisar con ustedes este webinar de FSC 20 en la versión 5.0. Quiero contarles, me encuentro en la ciudad de Cali, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Contarles un poco de mí, yo soy, como les mencioné, Diego Alejandro Figueroa Mosquera, soy auditor y consultor en seguridad alimentaria FSC 22000 y en sistemas integrados de gestión HSEQ aquí en Colombia. Tengo una empresa de asesorías y consultorías en sistemas de gestión, donde manejamos diferentes sistemas, tales como ISO 22000, FSC 22000, buenas prácticas de manufactura, HACCP, FISMA, ley FISMA, que es para exportación de alimentos a los Estados Unidos, y los sistemas integrados, como por ejemplo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000. Este es mi correo, diegofigue1@hotmail.es. En cuanto a formación, quiero presentarme, soy ingeniero en formación, ingeniero agroindustrial, egresado a la Universidad Nacional de Colombia. Soy ingeniero de producción en la Universidad de Sao Paulo, en el Brasil. Hice estudios de posgrado aquí en Colombia en calidad total y productividad. Desde ese entonces inició mi carrera como auditor, porque inicié siendo auditor interno en todo lo que es ISO 9000, auditor interno en FSC 22000 en la versión anterior. He sido formado en Casa SGS, y en ese momento, cuando ya uno va adquiriendo las competencias y la experiencia, pues va llegando a escalonar a este nivel que buscamos, y es el tema de auditor líder FSC, auditor líder HSEQ. Soy formado en Casa SGS Colombia. Estudié una tecnología en idiomas, soy metrólogo en masas y balanzas. Bueno, realmente ese es como un pequeño resumen de los estudios que en este momento me acompañan. Tengo más de 10 años de experiencia como asesor y consultor en sistemas de gestión, tales como 9001, 14, 45, 22000, FSC 22000, Ley FISMA, HACCP y BPM. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de montar estos sistemas, digamos que a nivel nacional. He tenido la oportunidad de ver cómo funcionan esos sistemas, eso que uno llama teoría, la norma como tal, y verla implementada, verla aplicada en las industrias. He tenido la gran oportunidad de experimentar una implementación de FSC 22000 en empresas pequeñas, empresas de 4 operarios, de 3 operarios, y la gerente es un operario más. Entonces, he tenido la oportunidad de ver cómo funciona, digamos, sistemáticamente estas normas, como el caso de FSC, como el caso de ISO 22000, FISMA, la ley FISMA, en empresas muy pequeñas, como también he tenido la oportunidad y la experiencia de llegar a industrias muy grandes y verlas rodar, verlas implementar, y claramente llamar a los entes certificadores internacionales acreditados por ONAC, tales como SGS, para que nos acompañe, digamos, a las auditorías de otorgamiento, las auditorías de certificación. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con las normas en su interpretación, llevándolas a la implementación, llevándolas al sostenimiento, y sobre todo demostrar que hay empresas que pueden ser pequeñas o pueden ser medianas, y esas también pueden implementar estas normas. Sobre todo poder demostrar madurez, porque lo que está pasando hoy en día en Colombia es esto. Muchas empresas, muchas industrias en el sector alimenticio, por el tema de la pandemia que se nos han presentado, la pandemia en Colombia y el mundo, muchas empresas de alimentos en Colombia se han visto muy impactadas, algunos sectores muy puntuales. Entonces ya Colombia no viene siendo
ese mercado que le sirva a la organización poder salir adelante o sobresalir, recuperarse económicamente de lo que pasó en marzo del 2020 aquí en Colombia. Entonces lo que hacen esas industrias de alimentos están es mirando hacia afuera, hacia miras de exportación. Estados Unidos es un mercado muy apetecido. No solamente Estados Unidos, hay otros países que están siendo muy apetecidos para nuestros productos alimenticios. Y resulta que esas empresas buscan una certificación de los sistemas de gestión, caso puntual FISMA, caso puntual HACCP, caso puntual FSC 22000. Buscan esas certificaciones y lo que está sucediendo es que las industrias están en esa carrera de poder llegar a estas certificaciones y poder sacar el producto a estos mercados objetivo. Y lo que he experimentado como asesor y consultor es que hay algunos riesgos que se están asumiendo. El riesgo para mí más significativo es que los sistemas no están mostrando madurez, no están mostrando eficacia ante una no conformidad que se pueda presentar. Los sistemas de gestión, tales como FSC 22, están diseñados de esa forma en que las no conformidades o las desviaciones en mi proceso son naturales. De hecho, como asesor y consultor, me doy cuenta de que las empresas le huyen a las no conformidades. Las no conformidades y la desventaja competitiva, porque nos permiten demostrar que nuestro sistema se encuentra debidamente implementado y está debidamente diseñado para atender esas situaciones. Entonces, cuando atendemos a situaciones en FSC 22000, esas desviaciones en tus procesos, pero lo que buscamos es una palabra clave: eficacia. Y una eficacia en 2 meses de implementación, en 3 meses de implementación, son riesgos que se asumen, son riesgos que las industrias de alimentos en la carrera de implementación de esas normas, pues realmente nos están llevando a algunos riesgos que hay que asumir. Entonces, la pregunta que uno se hace en estos casos es, ¿realmente en 2 meses de implementación, en 1 mes de implementación, realmente muestra un sistema maduro? ¿Muestra eficacia ante las no conformidades identificadas? Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día con las normas, con las empresas que están tratando de salir adelante y digamos lo que se busca en estos casos son personas con alto nivel de competencia, con conocimiento en la norma, para apoyar este tipo de industrias. Sigo con mi presentación. Soy jefe de inocuidad y calidad en una planta de alimentos aquí en Colombia. Se llama DuPont. Es una industria que se dedica a la fabricación de maquinaria para la industria galletera. En Europa, que es su casa matriz, es, digamos, la empresa más importante en la fabricación de equipos para la industria de galletera. Soy docente en la Universidad Nacional de Colombia, docente en toda la línea de inocuidad alimentaria y en la línea de calidad también, y en la línea de seguridad y salud en el trabajo. Universidad Autónoma de Occidente, soy docente también catedrático allí, dicto todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria, estoy con ellos acompañándonos en toda la parte de seguridad del trabajo. Soy auditor líder para SGS Colombia y soy tutor para SGS Colombia también en estos temas de formación en FSC 22000, ISO 22000, HSEQ. Tenemos unos temas, 4 temas importantes en este transcurso de este tiempo que vamos a tener la oportunidad de interactuar. Hay 4 temas. El primer tema está asociado a las generalidades de la GFSI, es una entidad muy importante a nivel internacional, y FSC 22000 en la versión 5.0. Vamos a ver la estructura de certificación FSC 22000 en la versión 5.0. Vamos a hacer una descripción general del curso de auditor líder, el cual estamos en este momento dando a conocer su estructura de esta formación en auditor líder. Vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a responder algunas preguntas e inquietudes, a lo cual también los invito. Tenemos esas 2 opciones. Puede levantar la manito si tiene alguna inquietud en el transcurso de mi cátedra, o
Si al final tiene dudas o inquietudes, también las podemos resolver. Profe, nos está diciendo Yasmín que no nos escucha. ¿Los demás nos escuchan bien? ¿Alguien que pueda activar su micrófono y decirnos si están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto, muy bien. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Yasmín, si quieres, desconéctate y vuelves e ingresas para que puedas escuchar. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Listo. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde nace este tema de seguridad alimentaria? ¿Cómo nace esta necesidad de poder armonizar esta norma a nivel internacional? Y nos damos cuenta que este tema aparece durante los años 90, donde existieron una serie de crisis en seguridad alimentaria de alto perfil. Por ejemplo, la encefalopatía bovina, que esta es la que nosotros hemos conocido como la enfermedad de las vacas locas. La dioxina, que es esa toxina que se presentó en los huevos, ¿cierto? Y la gripe aviar, que fue una gripe, que no fue, digamos que no fue una pandemia, pero digamos que sí fue una emergencia sanitaria que, digamos, fue fruto, esta gripe aviar fue fruto de esa producción de alimentos para la industria pecuaria, para las aves. Entonces, estos alimentos fueron elaborados de tal forma en que no habían esos controles en inocuidad y en seguridad alimentaria, porque eran alimentos para este grupo de aves. Y realmente lo que generamos fue un problema en seguridad y en temas sanitarios, porque se empezaron a generar toxinas en estos alimentos, que realmente alimentos que eran consumidos por estos animalitos y que finalmente iban a entrar a la cadena alimentaria. Entonces, se empieza a desencadenar toda una crisis sanitaria a nivel mundial, y como gran consecuencia a nivel mundial, pues lo que nos esperamos cuando empezamos a ver notificaciones sanitarias por parte aquí en Colombia del INVIMA, cuando vemos notificaciones sanitarias, cuando observamos algunos avisos, ¿cierto?, que nos dan a conocer por parte de la FAO, por parte de la FDA, que nos habla de alimentos puntuales donde tenemos situaciones de emergencias sanitarias. Pues el impacto más importante ahí es la confianza del consumidor. El consumidor esa desconfianza y ella empieza a disminuir, fruto de unas malas prácticas en nuestra cadena alimentaria. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución inmediata en esa época es que la industria alimentaria pues incrementa un número de auditorías, ya que las empresas del retail y los mayoristas empezaron a auditar a los fabricantes. Entonces, esas empresas empiezan a elaborar sus propios estándares en inocuidad y en seguridad alimentaria, donde dice, venga, yo tengo ese problema en mi cadena alimentaria, este es mi proveedor, voy a auditarlo bajo mis propias normas, bajo mis propios estándares, bajo mis propias listas de chequeo. Cada una desarrolla de forma aislada, sin consideración de la convergencia o la llamada unanimidad. Entonces, al momento de realizar esa práctica de auditar a tus proveedores, pues los resultados demostraron que no había consistencia, no había unanimidad en los criterios. Por lo tanto, la confianza del consumidor y de la misma industria alimenticia seguía siendo baja. Por esa razón, compañeros, nace una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? En mayo del año 2000 se fundó la Iniciativa Mundial en Seguridad Alimentaria, GFSI. Muy importante esta Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, una fundación sin fines de lucro. Entonces, esa iniciativa global de inocuidad alimentaria, también conocida como The Global Food Safety Institute, y dice que es una iniciativa voluntaria, pero dice que es voluntaria ¿en qué enfoque? En el enfoque mundial de los alimentos. ¿Cuál es su propósito? Pues es mejorar los métodos que garantizan alimentos inocuos para afianzar la confianza a nivel local, regional y global. ¿Qué sucede con la GFSI? Pues básicamente, en compañía con el Consumer Goods Forum, Foro de Bienes de Consumo,
integra, este foro integra a minoristas, integra a grandes superficies como el retail, integra a productores, fabricantes, compañías de servicios en el sector de alimentos, y lo que hacen es, en compañía de la GFSI y el Fórum, lo que hacen es trabajar en la armonización de estándares en seguridad alimentaria. Eso es muy importante entenderlo, porque gracias a estas dos entidades, entonces lo que hacemos es establecer armónicamente, tener una seguridad alimentaria que permita, digamos, rotarlos a nivel internacional, y que la GFSI sea ese ente armónico, esa iniciativa global donde se pueda, digamos, conocer esos estándares ya establecidos en seguridad alimentaria. Entre comillas, la mayoría de grandes productores están requiriendo que sus proveedores estén certificados en algún esquema del GFSI. Entonces tú te preguntarás, ¿cuáles son esos esquemas que GFSI tiene armonizado? FSC 22000 es uno de ellos. FSC 22000 es esta norma que está armonizada y es un estándar aprobado por GFSI con el ánimo de armonizar, con el ánimo de estandarizar normas a nivel internacional, a nivel mundial en el tema de alimentos. Note usted, estas son algunas de las compañías que emplean un sistema de gestión de inocuidad alimentaria aprobado por el GFSI. Son algunas, realmente son muchas, y su filosofía de la GFSI es alimentos seguros para los consumidores en todas partes. Una ventaja de FSC 22000 es que aborda toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la mesa del consumidor final. Un estándar de este tipo realmente requiere de mucho entrenamiento, requiere de una formación especializada en FSC 22000, porque, digamos, como la cadena es tan grande, tú como auditor líder, podrás tener esa capacidad de interactuar en cualquier eslabón de esta cadena alimentaria, desde la producción primaria, pasando, por ejemplo, por los centros de fabricación, centros de distribución, centros de comercialización, hasta el consumidor final. Entonces, digamos que FSC 22000, pues digamos que tiene ese esquema, tiene esa estructura que está armonizada por el GFSI. FSC 22000 tiene una estructura. Esa estructura está compuesta primero por un esquema, que es un esquema de certificación en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿En qué consiste ese esquema? Lo vamos a ver un poco más adelante. Ese esquema de ISO 22000 es un marco para gestionar de forma efectiva las responsabilidades en seguridad alimentaria de su organización. Tenga en cuenta, la industria alimentaria está actuando en diferentes esquemas o en diferentes eslabones de mi cadena alimentaria. Puede ser que usted, señor participante, se encuentre el día de hoy y haga parte de la producción primaria, los cultivos de los alimentos, las granjas de los alimentos, y te preguntarás, ¿ahí cabe seguridad alimentaria? ¿Ahí está el esquema de FSC 22000? Sí, ahí tiene alcance de FSC 22000 en su esquema. Tal vez tú, señor participante, te encuentras hoy en sala y en la cadena alimentaria te encuentras en la etapa de mi cadena alimentaria siendo un fabricante. Yo fabrico un producto, fabrico un alimento que seguramente se lo voy a entregar yo como proveedor a mi cliente de mi cadena alimentaria. Ejemplo, si estoy fabricando, si mi cadena alimentaria se encuentra lo que es la fabricación de helados, por ejemplo, entonces yo soy el proveedor, y siendo proveedor soy el que fabrico las galletas para esos helados de crema, esos helados tipo soft. Entonces yo me encuentro en esta cadena y la pregunta es, ¿será que FSC 22000 tiene alcance en ese tipo de fabricantes? Yo siendo proveedor, sí. Ahí tenemos alcance en FSC 22000 y ahí tenemos responsabilidades en temas de seguridad alimentaria. Claro que sí.
siendo tú que entregas tu producto a un cliente. Entonces el cliente ya es el que fabrica el helado, fabrica ya el producto terminado, lo empaca, ¿cierto? Y inicia una distribución. Entonces tú te preguntarás, yo que distribuyo los helados, yo que distribuyo los productos, ¿hago parte de la cadena alimentaria y dentro del esquema de FSC 22000? Sí, aquí también tiene un alcance FSC 22000 en los centros de distribución. Y probablemente de pronto te preguntarás, bueno, yo soy el que fabrica los empaques para la industria alimenticia. ¿Entra FSC 22000? Sí, entra FSC 22000. FSC 22000, como les mencioné, está reconocido por GFSI. Y FSC 22000 tiene un esquema que lo vamos a ver más adelante y espero que podamos hacer un ejercicio interactivo con él. Y es que FSC tiene un alcance en toda la cadena alimentaria, pero especifica los sectores, que lo vamos a ver a continuación. Esta es una diapositiva que realmente pensé mucho en incluirla, pensé mucho en estructurarla para ustedes. Pienso que es una oportunidad como asesor y consultor darles a conocer cómo ha impactado en el mundo FSC 22000. Y empiezo por el primer impacto. El primer impacto a nivel mundial de FSC 22000 es que está basado en las normas ISO 22000 en la versión 2018. Para los que no conozcan ISO 22, ISO 22 es el sistema de gestión en inocuidad alimentaria. Vemos inocuidad alimentaria ya como un sistema de gestión, porque si damos un paso hacia atrás, encontramos a HACCP. Entonces, HACCP nos habla ya en términos de inocuidad alimentaria, pero ISO 22000 ya nos habla de una inocuidad alimentaria vista desde un sistema de gestión. Entonces, FSC 22000 está basado en ISO 22000 en la versión 2018. Y hay un cambio muy significativo que lo vamos a ver también en esta presentación. Hay un cambio muy significativo con la nueva actualización, porque recordemos que ISO 22 viene de la versión 2005. Entonces, con todo este tema que hubo la actualización de normas, ISO 9, ISO 14, ISO 45, toda esta estructuración de normas, reestructuración y actualización de estas normas, ISO 22000 no se quedó atrás. Por eso está en este momento disponible como versión 2018. También FSC 22000 está basado en TS ISO 22002 y yo aquí me detengo un momento y pasa lo siguiente. Aquí en Colombia conocemos las buenas prácticas de manufactura basándonos en la resolución 2774. Aquí en Colombia la conocemos como buenas prácticas. Sin embargo, a nivel internacional podemos referenciar dos normas importantes. El Códex Alimentarios que nos habla de BPM, de buenas prácticas de manufactura, y si tú comparas el Códex, lo comparas con la resolución 2774, te das cuenta que el Códex aborda los requisitos de la resolución, pero adicional tiene requisitos adicionales. Tiene conceptos técnicos mucho más amplios y digamos que en términos generales el Códex Alimentarios para BPM, bajo mi concepto personal, es muy completo. Sin embargo, FSC 22000 nos habla de la ISO TS 22002. Entonces, ya, si tú comparas ISO 22002 con el Códex Alimentarios, pues te das cuenta que aborda requisitos adicionales, digamos que es un poco más completa en términos comparativos. Tiene unos requisitos muy importantes, es muy específica en BPM a nivel internacional y eso nos permite poder avanzar, poder tener conocimientos técnicos y poder implementar estas respectivas normas de ISO 22000 en términos de BPM. Otro punto importante en FSC 22000 son los requisitos adicionales. ISO 22000, perdón, FSC 22000 tiene unos requisitos que son específicos para FSC 22000. ¿Por qué? Porque FSC 22000 está incluyendo ISO 22, ISO TS y los requisitos adicionales que lo vamos a ver en un momento. Quería como de pronto hacer una ampliación de este pequeño párrafo porque a nivel mundial su impacto es muy significativo.
Otro impacto a nivel mundial es que están certificadas más de 18.000 organizaciones en 140 países, 110 organismos de certificación con licencia, Colombia, ONA, SGS Colombia para certificación de este tipo de sistemas en FSC 22000, más de 1.500 auditores en todo el mundo y una plataforma confiable de garantía de marca para la industria de bienes de consumo. Eso es muy importante también, compañeros, porque Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una industria de retail tan grande, tan fuerte, es un país que estas cadenas de retail, su nivel de exigencia es FSC 22000 para el que quiera entregar producto acá, o temas de FISMA. Sin lugar a duda, FISMA complementa FSC 22000. Entonces, digamos que FSC 22000 es esa plataforma confiable para estos clientes, para esas estructuras, que permite que las industrias en Colombia puedan ingresar el producto a estos países. En la pandemia logré analizar que FSC 22000 impulsa el mercado internacional en el sector de alimentos. Como les menciono, muchos países a nivel internacional solicitan una implementación y una certificación en FSC 22000 y eso hace que Colombia se vuelva competitivo. Sectores muy puntuales se vuelvan competitivos. En sectores de Colombia, por ejemplo, el sector azucarero, se vuelvan muy competitivos. ¿Por qué? Porque se tienen que implementar, o sea, todos se encaminan a la implementación de FSC 22000 y lo que nos va a permitir es que Colombia como tal se meta en el cuento de implementar FSC 22000 apoyado de personal técnico como usted que conozca la norma, que apoye estos procesos y digamos que podamos llegar a las grandes superficies a nivel internacional y que Colombia se vuelva este país competitivo en el sector de alimentos. Como les mencioné inicialmente, por ejemplo, lo he vivenciado con el sector cárnico. Por ejemplo, tengo clientes y empresas que compran el ganado, ¿cierto? Hacen todo el ganado en pie, hacen todo el proceso de desposte, todo el proceso de sacrificio, de desposte, hasta obtener la carne en canal y carne empacada al vacío. Entonces, tengo el caso, por ejemplo, en el eje cafetero tengo 3 clientes que coinciden con que Colombia ya no es ese sector a hoy por efecto de la pandemia, y para recuperarse en ese sector y para recuperarse financieramente, Colombia ya no es ese país, ese gremio, ese sector que le va a permitir a la compañía o a estas 3 organizaciones poder seguir adelante y sostenerse, sobre todo sostener toda una estructura. Quien haya en esta sala, quien esté trabajando en el sector cárnico, sabe los costos que implica darle cumplimiento a lo que llamamos el decreto 1500. Entonces, darle cumplimiento a este tipo de normas o de estructuras, pues no es económico, no es fácil. Y cuando nos metemos en el tema de FS 22000, la estrategia competitiva o la decisión estratégica de la organización o de la alta dirección de esas empresas es: vamos a meternos en FS 22000 porque tengo clientes en Sudamérica, en Centroamérica, que me piden esta norma para poder exportar el producto. Comentarios como estos: se gana más, se recupera más rápido la economía de mi empresa si exporto mi alimento, mi producto, mi carne empacada al vacío a este país, le voy a ganar mucho más y me voy a recuperar más rápido. Está pasando aquí en Colombia porque la recuperación está muy lenta. Entonces, aquí es donde las empresas toman la decisión: bueno, venga, vamos a implementar FSC 22000 y vamos a iniciar todo este proceso. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se requiere personal técnico, se requiere recursos humanos, recursos financieros y bueno, otro tipo de estructuras en términos de recursos que la compañía debe de cumplir para poder llegar a estos mercados internacionales. Y el impacto de FSC 22000 ha sido ese: realmente impulsa un mercado internacional que le permite a la organización poder llegar a estos sectores económicos del
y poderse recuperar económicamente por el tema de la pandemia. Otro impacto de FSC es garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos internacionales en la industria alimenticia, a fin de constituirse como una certificación que asegura la provisión de alimentos inocuos por parte de las organizaciones y sus clientes. Hay un comentario arriesgado que les voy a hacer, pero lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Puede ser que algunos clientes en otros países no te exijan FSC 22000, te pueda exigir FISMA, la ley FISMA. Pero si tú tienes implementado FSC 22000, mi comentario arriesgado es que ley FISMA ya la tienes abordada en una gran cantidad de porcentaje. Hay algunas diferencias muy técnicas que son en términos de definiciones. Controles preventivos a cambio de plan de control de peligros para FSC 22000 o para ISO 22000, ¿cierto? Son terminologías. Control preventivos en temas de alérgenos. FSC 22000 se enfoca en términos de alérgenos como programa prerequisito y como requisito adicional. Controles preventivos en términos de plan de saneamiento. FSC 22000 tiene su requisito adicional, su programa prerequisito en términos de plan de saneamiento, en términos de en términos de limpieza y desinfección, control de plagas, residuos sólidos, agua potable. Entonces, digamos que un impacto de FSC 22000 es que, como es una norma tan completa, en el mundo nos pueden pedir otras normas que estén, digamos, armonizadas por la GFSI, y FSC 22000 definitivamente aborda todos esos requisitos de normas adicionales, pero tiene una razón de ser. Su razón de ser es que tiene un alcance en la cadena alimentaria, desde la producción primaria, nuevamente lo menciono, hasta lo que llamamos el consumidor final. Otro impacto a nivel... Sí, por supuesto. Hola. Tenemos, profe con María, tenemos unas preguntas en el chat. Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar con este proceso de resolución de inquietudes. Ok, voy por aquí, saco el espacio, dice... aquí es una pregunta, no comprendo cómo ISO 22002-1, programas de prerequisitos sobre la inocuidad de los alimentos, puede ser más completo que el COES en cuanto a BPM. Listo. Julie, hay unos requisitos de ISO 22002-1 que, digamos, como tal no los aborda el COEX. Hablemos de algunos. Por ejemplo, temas de bioterrorismo. Bioterrorismo es un requisito de ISO 22002-1, pero que quizás en el códex para BPM no lo vamos a encontrar, el tema de bioterrorismo. Otro requisito, otro que recuerdo en ese momento es el tema del reproceso. Entonces, si tú te das cuenta, en ISO 22002-1 y hablamos de reproceso, vas a darte cuenta los requisitos específicos para cumplir con un reproceso, pero cuando vamos a mirar el Códex Alimentarios en temas de reproceso, quizás nos quedamos un poco cortos. Pero en ISO 22002-1 podemos encontrar ese tipo de requisitos mucho más ampliado que en el Códex no vamos a encontrar. Quisiera preguntarle a Julie si tuve la oportunidad de aclarar su inquietud. Julie, si quieres, puedes escribir en el chat para saber si de pronto... listo, perfecto, Julie, muchas gracias. Julie hace otra pregunta y dice, venga, ¿FSC 22000 complementa a FISMA o es lo contrario? Yo considero que FSC 22000, digamos que aborda o es un poco más completo que el tema de FISMA. Digamos que en FISMA nos concentramos en 4 tipos de controles. Controles preventivos en temas de proceso. FSC 22000 lo incluye en la norma ISO 22000 por temas de HACCP. Controles preventivos en temas de saneamiento básico.
FS 22000 lo incluye dentro de los programas prerequisitos de ISO 22000, ISO 22000 versión 2018, ISO 22002-1 y es mucho más completo que los controles preventivos de FISMA, que para el plan de saneamiento básico. Y bueno, básicamente ello. Otro tercer control preventivo que pide FISMA es el FISMA en temas de alérgenos. Y si tú te vas a FSC 22000, FSC 22000 pide como requisito adicional alérgenos. Y si miramos la norma, vamos a encontrar un desglose importante de cómo se debe mantener el tema de alérgenos. También lo vamos a encontrar en FSC 22000 por medio de ISO 22000, el tema de control de alérgenos, en el control de peligros, y lo vamos a encontrar en FSC 22000 por medio de ISO 22002-1. Definitivamente, ISO 22002 como programa prerequisito de FSC es indispensable y es súper ampliada la información en temas de control de alérgenos. Cuando vamos a mirar la IFISMA, el tema del control de alérgenos como tal, digamos que nos da un enfoque importante, significativo, pero si tú quisieras encontrar información más ampliada, más detallada, con toda seguridad, en FSC 22000 podemos encontrar esa información. Hay otro control preventivo que es el control del tema de proveedores, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a FSC 22000, pues creo que ISO 21 nos habla de proveedores y nos da unos requisitos claros de qué debemos de cumplir y cómo debemos de cumplir. Nos habla también del el tema de ISO 22002, que es el tema de compras. También nos habla del tema de proveedores. Y que FSC 22000 es muy fuerte en esa parte porque, como les menciono, va en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el tema de el consumidor final. Hay un punto muy importante con FISMA y es el tema de la terminología. Para FISMA, por ejemplo, se habla de plan de inocuidad alimentaria, el plan de control de peligros, el plan de inocuidad alimentaria, que para nosotros en FS 22000, por medio de ISO 22, se llamaría plan de control de peligros. Pero si te das cuenta, son unas matrices muy similares, lo que nos cambia son los nombres en su contexto. Julie, quería consultarte si tuve la oportunidad de aclarar tu inquietud. Ok, perfecto. Dice, muy claro, te quedó muy agradecida. Ese grado de detalle era el que necesitaba en esa respuesta. Listo, Julie, muchas gracias. Y por aquí, Hanna Pino nos pregunta, ¿para empresa de industria de empaque se debe establecer un programa de alérgenos? Depende. ¿Por qué? Porque ISO 22002-4, que sería el caso de la industria de empaques, hay que hacer una evaluación de peligros. Esa evaluación de peligros me tiene que llevar a analizar tus materias primas o tus ingredientes en tu proceso productivo. Si esas materias primas o tus ingredientes pueden tener una probabilidad de ocurrencia de un componente alérgeno, en este caso puntual pueden ser sulfitos, entonces habría que incluir un programa de alérgeno. Pero si realmente en esa evaluación de peligros te das cuenta de que tus materias primas, tus ingredientes de tu proceso no incluyen ningún tipo de alérgeno o no incluyen ningún tipo de sulfitos por encima de 10 por millón, seguramente no te aplicaría un programa de alérgenos. Pero nosotros como auditores, en plena auditoría, ¿qué te vamos a pedir? Un programa de alérgenos. Pero la pregunta que te haríamos es lo siguiente. ¿Hiciste la evaluación de peligros? Esa evaluación de peligros sería la herramienta para determinar si sí es un programa, requiere un programa de alérgenos o no requiere un programa de alérgenos fundamentado en un análisis de peligros. Ana Pino, ¿resolví tu inquietud? Puedes escribir en el chat. Ok. Ok, perfecto, listo. Bueno, sigo entonces por el momento. Si tienen más inquietudes, bien pueda. Ok.
Bueno, otro impacto de FSC a nivel mundial es que debido al crecimiento de la población mundial, pues existe una mayor necesidad de productos que sean accesibles, inocuos y de buena calidad. Este es un concepto de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria en términos generales es esto: que la población mundial tenga acceso a los productos alimenticios que sean inocuos, nutritivos y de buena calidad. Perdón. Para satisfacer esta necesidad, el esquema FSC 22000 ofrece a la industria alimenticia una plataforma que garantiza la confiabilidad de las marcas. Es clave en esta misión de disponibilidad del esquema FSC 22000 en todo el tema de certificación para los sistemas de gestión en inocuidad y seguridad alimentaria. Este es un impacto que lo he vivido en carne propia, por así decirlo. Mejora la productividad. Claro, muchas organizaciones se preguntan, pero ¿cuánto me cuesta implementar esto? Claro, esto depende del tipo de compañía, el tipo de proceso, el tamaño de la organización, las líneas de proceso, etc. Pero la pregunta es, ¿yo qué gano con esto? Ah, vale, fuera de que ganar un cliente importante significativo a nivel mundial o a nivel nacional, pues digamos que la mejora en productividad se nota. Por allá, en unos requisitos de FSC 22000, por allá en unos requisitos nos habla de un programa de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos en temas de mantenimiento de equipos, mantenimiento preventivo de equipos, mantenimiento predictivo de los equipos, digamos que he logrado experimentar, he logrado implementar que en un principio es bueno hacer una inversión en equipos que nos permitan reducir defectos en nuestros productos que están saliendo de nuestra máquina. ¿Es una exigencia de ISO 22002-1 o es una exigencia también de nuestra ISO 22000? Manejar un tema de mantenimiento, sobre todo en aquellos equipos que son orientados a la medición, a los equipos de medición, para algunas variables que pueden ser críticas. Pero si nos vamos un poco más hacia atrás, encontramos ese mantenimiento de equipos preventivo que nos va a permitir mantener nuestra maquinaria en buenas condiciones, y quien ha experimentado manejar temas de mantenimiento y que tengan conocimientos en la administración, aparece un término súper importante y que en FSC 22000 tiene una relación directamente proporcional, y es el tema de eficiencia global productiva, también conocida como la economía a escala. Sabemos que a mayor producción de mi producto alimenticio, entre más yo pueda producir, el costo de mi producto terminado va a ser menor. Si mi costo de mi producto determinado es menor, quiere decir que yo estoy reduciendo desperdicios desde todos los tiempo, producto, tiempos muertos, etcétera. Puedo reducir esos tiempos, o puedo reducir esas actividades, y a su vez reduce costos y a su vez aumenta utilidades. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de experimentar este tipo de situaciones y definitivamente es un impacto importantísimo en FSC 22000. Mejora la trazabilidad en la cadena de suministro, no hay duda. FSC 22000, como va desde producción primaria hasta la cadena, hasta el consumidor final, digamos que mejora mucho el tema de trazabilidad en toda la cadena alimentaria. Mejora la comunicación con partes interesadas. Es otro de los impactos más importantes, porque mantenemos su comunicación, que es uno de los pilares de estos sistemas de gestión, con mis proveedores, con mis clientes, con partes interesadas, como por ejemplo el gobierno, al nivel local, a nivel nacional. Reducimos incidencias en incumplimientos de seguridad alimentaria. Eso puede pasar, se nos puede presentar un incidente, pero se pueden reducir los impactos, los incumplimientos en temas de seguridad alimentaria. Y comprobado, gracias a la trazabilidad que se vuelve más eficaz, los tiempos de investigación reducen. En el caso, pues, de una emergencia, llámese un recall, ¿cierto? Ejemplo, llámese un recall. Otro impacto a nivel mundial es la armonización de programas prerequisitos y las mejores prácticas en la industria.
une a los fabricantes pequeños y grandes y minoristas. Esta es mi experiencia más fuerte. Digamos, yo he tenido la oportunidad de implementar FSC 22000 en empresas pequeñas, en productores pequeños, y los une. De hecho, es una traza, es un amarre, porque, digamos, estos clientes pequeños le entregan a una empresa mucho más grande en Colombia, y esa empresa mucho más grande le entregan a un cliente mucho más grande. Entonces, ese cliente que es mucho más grande es el que ha pedido que sus proveedores sean certificados en FSC 22000 o en una norma aprobada por GFSI o reconocida por GFSI. Entonces, digamos que eso amarra hasta el productor más pequeño. Y mejora el clima organizacional. El componente humano lo he colocado aquí porque es vital. Es decir, por allá ISO 22000, versión 2018, nos habla que uno de los requisitos o uno de los recursos para tú planificar un sistema de gestión en inocuidad alimentaria se llama ambiente de la operación. 22000 versión 2018 es bien específica y dice, usted puede tener un ambiente de la organización de diferentes formas. Temas físicos, es decir, temperatura, luminosidad, humedad, para ejecutar una labor en términos de inocuidad alimentaria en un proceso productivo. Ventilación, físicos, sociales, ¿cierto? Y todo el tema humano, es decir, el tema de clima organizacional, no discriminatorio, la parte de seguridad en el trabajo, reducción de estrés. Entonces, se dice por ISO 22000 versión 2018 que estos componentes, toda la suma de todos esos componentes van a permitir un ambiente adecuado para la operación y que el colaborador, ese componente humano, pueda desarrollar su operación en la manipulación del producto de la forma correcta y que eso nos permita cumplir con requisitos de inocuidad alimentaria. Voy a mirar por aquí si hay dudas, si hay preguntas en el chat. Dicen, Hanna tiene una pregunta. Los clientes me piden certificar si mi producto tiene alérgenos. Ok, o sea, el cliente te está preguntando, te pide certificar si tu producto tiene o no tiene alérgenos. Ok, ¿cómo valido no se cumple para mis procesos? Realmente esa última parte no te comprendo muy bien, Hanna, pero como te mencioné, parte de esa validación de ausencia o presencia de alérgenos está en los ingredientes, materiales, materias primas que estamos incluyendo en la fabricación de tu producto. Eso es muy importante. Ahora, habría que revisar si existen métodos de laboratorio que permiten identificar trazas de esos productos alérgenos. Pero el primer punto de tu validación corresponde a el tema de los componentes o ingredientes que hacen parte de tu formulación de tu producto. Ajá, ok, nuestra materia prima es el polipropileno, entonces probablemente no tengas que incluir un programa de alérgenos por la ausencia de sulfitos. Hay que asegurarse, Hanna, el tema de los sulfitos. Ellos no pueden estar por encima de 10 partes por millón. Si está encima de 10 partes por millón, es muy probable que, digamos, que el tema se encamine por un tema de alérgenos. Pero si estamos por debajo de 10 partes por millón, digamos que no haría parte de este proceso. Retomo por acá. Listo, Hanna. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Bueno. Les presento el esquema FSC 22000. Tiene 4 componentes importantes. Primero, requisitos de ISO 22000 en la versión 2018. Es decir, la compañía debe de cumplir con esos requisitos de ISO 22. Hay una opción por FSC 22000 que nos podamos certificar en FSCQ. Es decir, seguridad alimentaria y sistema de gestión de la calidad. Para eso el requisito indispensable es ISO 9001 en la versión 2015. Otro requisito del esquema son los programas prerequisitos PPR, que en este caso sería la ISO 22002
y le hemos colocado raya X. PPR son programas prerequisitos. Y le hemos colocado ISO 22002 raya X. ¿Por qué raya X? Porque depende del sector dentro de tu cadena alimentaria en la cual tú te puedas encontrar, que ya lo vamos a mirar. Y tenemos requisitos adicionales. Actualmente en la versión 5.0 son 9 requisitos adicionales. Les presento, les pido por favor, muy atentos, muy concentrados a esta diapositiva, es supremamente importante. Esto va a aclarar muchas dudas asociadas a, bueno, yo hago parte de la cadena alimentaria, estoy en empaques, estoy en producción primaria, estoy en el catering, estoy en producción de bioquímicos. ¿Qué me acoge a mí? Entonces, recordemos acá, por favor. Tenemos como requisitos del esquema ISO 22002, perdón, ISO 22000 en la versión 2018. Tenemos FSSQ para los que deseen certificarse en FSSQ. Y tenemos los programas prerequisitos, que son las BPM. Y aquí me dice, váyase por favor a cumplir con ISO 22002 raya X. Vale. ¿Quién es ese raya X? Entonces, aquí tenemos lo que son las categorías de alimentos, en las categorías que están categorías en la cadena alimentaria, la subcategoría, y tenemos lo que es la descripción de la subcategoría y qué programa prerequisito le corresponde. Concentrados, por favor, analicen lo siguiente. Si nos vamos, por ejemplo, a la categoría C, tenemos las siguientes subcategorías, la C1, C2, C3 y la C4. Si yo voy, por ejemplo, a la C1, encuentro que se encuentra lo que es procesamiento de productos perecederos de origen animal. Entonces, le pregunto a la sala, un ejemplo de ese tipo de subcategoría, procesamiento de productos perecederos de origen animal. ¿Cuál sería? ¿Quién me escribe en el chat? Un ejemplo de un sector económico. Sandra Viviana Rosso dice, embutidos. Claro, porque esos embutidos son procesados mediante productos perecederos de origen animal, como por ejemplo la carne. ¿Listo? Exacto. Entonces, si yo me voy allí, me dice que la ISO que yo debo tener en cuenta se llama ISO TS 22002 raya 1. ¿Ok? Entonces, note usted que si yo me voy a la C2, que dice procesamiento de productos perecederos de origen animal, de origen vegetal, entonces voy para acá, 22002 raya 1 también. Entonces, y si tú te das cuenta, hasta la categoría, subcategoría C4, la 22002 raya 1, es la que usted debería de cumplir. Si yo me regreso acá, me doy cuenta que cuando me hablan de programas prerequisitos PPR, yo debo de cumplir con esto, con ISO 22002 raya 1. Si yo, por ejemplo, me voy para catering, me doy cuenta de que estoy en categoría E, subcategoría E1, pero que yo debería cumplir con ISO 22002 raya 2. Entonces, si yo me voy para acá, yo puedo cumplir con ISO 22002 raya 2. Esta diapositiva es muy importante. Miren, FSC 22000 tiene alcance en granjas de animales para obtención de carne, leche, huevos, miel, granjas para peces y mariscos, procesamiento de productos de origen animal, vegetal, combinados, pueden ser mixtos, estables a temperatura ambiente, productos alimenticios estables a temperatura ambiente, alimentos para animales, por ejemplo, el sector ganadero, producción de alimentos para mascotas como perros y gatos, producción, ¿por qué? Porque eso ya se volvieron parte de la cadena alimenticia, de nuestros hogares como tal. Producción para alimentos para mascotas, otras mascotas diferentes a perros y gatos, catering, comercio minorista, todo lo que es prestación del servicio de transporte, almacenamiento para alimentos y piensos perecederos, los piensos que son esas materias primas para la industria de producción. ¿Perdón? ¿Ok? Piensos perecederos que son esas materias primas para la industria de producción primaria. No vemos la presentación. Ah, ok, perfecto, perfecto. No veo la diapositiva, no sé de la diapositiva. Profe, no sé de la presentación. Ok, perfecto. Listo. Estamos aquí, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces les decía
que FSC 22000 tiene alcance en toda esta cadena alimenticia. Nuevamente, granjas de animales para la obtención de carne, leche, huevos, miel, granjas para peces y mariscos, y todo lo que es procesamiento de alimentos de origen animal, vegetal o mixtos, productos que son estables a temperatura ambiente, productos alimenticios para animales, mascotas como perros y gatos, diferentes a las mascotas, catering, comercio minorista, ahí también entra FSC 22000, o servicios de transporte y almacenamiento para alimentos y piensos perecederos, o también aquellos servicios de transporte y alimentos para almacenamiento, de alimentos, pero que son estables a temperatura ambiente. Aquí está la compañera Hanna y es producción de empaques y materiales de empaque. Puedes dirigirte a ver ISO 22002-4 y productos de bioquímicos. Entonces, miren, aquí es muy importante entender que de acuerdo a la categoría, hay una subcategoría y hay un PPR, o sea, una ISO TS que tendríamos que entrar a cumplir. Esa ISO TS o esos PPR estarían aquí, en los programas prerequisitos dentro del esquema de ISO, dentro del esquema de FSC 22000. Recordarles entonces, cuando tú compras un celular y ese celular tiene un defecto, seguramente tú vas a la empresa donde lo compraste y hay una garantía de por medio que te permite corregir el problema del celular. Te dieron el celular, tú te fuiste contento porque la garantía cubre algún defecto de ese celular. Pero en términos de FSC, en términos de inocuidad alimentaria, recordemos que la inocuidad es la garantía de que el alimento no va a causarle daño al consumidor cuando se está preparando el alimento, cuando se consuma, de acuerdo con su uso. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso porque finalmente el consumidor va a ingerir un alimento, puede consumir 3, 4, 5 alimentos y si se intoxica esa persona, pues hablemos de garantía. ¿A dónde va y se queja para que lo dejen como está? Es muy complicado. Por eso hablamos de que ese consumo, ese concepto de producto sano, inocuo y de calidad, viene desde el enfoque de FSC 22000. Mire, desde la producción primaria, la cosecha de mis alimentos, post cosecha, la transformación, la parte de mercadeo, comercialización y demás, y el tema del consumo del producto. Esta inocuidad alimentaria, pues la idea es que se pueda asegurar a través de todos los esfuerzos combinados en toda tu cadena alimentaria. Sabemos entonces que ese alimento puede causar una enfermedad por diferentes motivos y puede existir entonces porque existen gérmenes patógenos que por su proliferación, por la producción de toxinas, como por ejemplo las aflatoxinas, puedan causar cuadros de clínicos de enfermedad, morbilidad o mortalidad. Puede resultar tóxico por sustancias químicas presentes en su composición, por ejemplo, residual de productos de limpieza e infección, residual de algunos componentes químicos, como por ejemplo los residuos de fungicidas, residuos de productos químicos, o puede ser contaminado accidentalmente por alguna sustancia tóxica o debido a que se adicionan sustancias para modificar algunas de sus características, por ejemplo, un alimento adulterado. Por acá me hacen una pregunta. Lizeth Valencia. Nuestro producto es un colorante natural a partir de una fruta. ¿Qué sector aplicaría? Ese producto natural, Lizeth, es un producto, es decir, tú lo procesas a partir de una fruta. Por ejemplo, te hablo, un ejemplo, vinagre natural. Yo compro la fruta, no le compro más y lo que hago es procesarla y hago un jugo o hago el vinagre. Ah, tú me dices, sí, ok, en ese caso tu norma sería ISO 22002-1. ¿Listo? Y tu sector, vamos a mirar tu sector. Permítame, les doy pantalla. Este sería el C2.
sería el C2. ¿Listo? Preguntarle a Lisette si tuvo la oportunidad de aclarar su inquietud. Ok, Lisette, muchas gracias a ti por tu pregunta. Muy bien. Bueno, vuelvo por acá. Vuelvo por acá. Listo. Entonces, recordarles rápidamente que esas BPM se cumplen, bueno, por resolución 2674 se cumplen desde 3 frentes. Primero, garantizando la fabricación en condiciones sanitarias, que aquí, por ejemplo, entra todo el proceso del plan de saneamiento, equipos, personal, desde los principios básicos y prácticas generales de higiene alimentaria, por ejemplo, viene lo que es la manipulación, preparación, envasado de ese producto, elaboración, transporte, almacenamiento, distribución. En todas estas etapas del proceso, pues hay unos principios básicos en la higiene alimentaria y disminuye los riesgos inherentes a la producción. Entonces le quiero preguntar a la sala, ¿quién me puede definir cuál es la diferencia entre higiene alimentaria e inocuidad alimentaria, de acuerdo a lo que hemos visto en este momento? ¿Quién me escribe en el chat? ¿O quién quiere tomar la palabra en el micrófono? Hay 64 participantes en sala. De 64, uno que me hable de higiene y de inocuidad alimentaria. Hola. Paula dice lo siguiente: higiene son todas las prácticas implementadas para lograr la inocuidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? Lisette, higiene hace referencia a las instalaciones y la inocuidad hace referencia al producto. ¿Ok? Luisa, higiene alimentaria son todas las acciones que tomamos para evitar patologías y la inocuidad. Muy bien. Higiene alimentaria está relacionada con el ambiente y las condiciones de fabricación. De inocuidad es garantizar que el producto que se fabrica sea inocuo. Higiene igual a limpieza y desinfección. Muy bien, Oscar. Sandra, higiene, limpiar y desinfectar. Equipos y utensilios. Muy bien. Inocuidad, control de peligros. Oscar. Oscar, muy bien. Cuando hablamos de inocuidad, estamos haciendo una evaluación y control del peligro. En términos de inocuidad, eso es muy importante, porque es la forma que podemos garantizar cuál es ese peligro significativo que nos va a llevar a garantizar la inocuidad. La higiene, digamos que no tiene ese enfoque en análisis de riesgos o enfoque basado en el riesgo, más bien. La higiene nos permite apoyar esa inocuidad alimentaria, por eso coincido con los conceptos que ustedes están dando acá. Inocuidad, garantía de que el producto es apto para el consumo y no va a causar daño al consumidor, nos dice Sandra Viviana. Muy bien, Sandra. De hecho, para garantizar esa inocuidad tenemos que garantizar la ausencia de 3 tipos de contaminantes físicos, químicos y biológicos. ¿Listo? Como mínimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañeros, por su excelente participación. Bueno. BPM para el sector de alimentos, entonces tenemos toda esta cadena: edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador, requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de la calidad y la inocuidad, saneamiento y la etapa de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Miren la sorpresa que les traje, compañeros. Esta es la radiografía general de ISO 22002-1. La compañera que me preguntaba sobre la diferencia entre 22002-1 y Codex Alimentarios para BPM, mira esta radiografía. Mira esta radiografía tan interesante, nos habla de layout, capítulo 5, el tema de distribución del local, paredes, pisos, techos, etcétera. Servicios como aire, llámese aire comprimido, aire acondicionado en la sala, bueno, todo lo que son aires. Aquí nos hace una lupa muy grande sobre el tema de aire. Agua, requisitos en términos de energía. Si te das cuenta, COEX no nos habla de esto.
gestión de residuos, limpieza y desinfección, medidas para prevenir la contaminación cruzada, gestión de los materiales comprados, como el tema de proveedores, equipos apropiados, limpieza y mantenimiento, control de plagas, higiene del personal, reproceso, súper importante el capítulo 14 de reproceso, tema de recall, capítulo 15, capítulo 16 de almacenamiento, el tema de 16 el tema de etiquetado y advertencia al consumidor, y el tema de 18 es el de defensa alimentaria. Muy bien. Voy a mirar si por aquí hay preguntas. No hay preguntas, ok. Muy bien. Entonces, tenemos por acá que ¿en qué consiste el HACCP? Pues el HACCP consiste en una aproximación sistémica para la prevención de riesgos, por ejemplo, biológicos, químicos y físicos que estén asociados al consumo alimentario, y parte de la etapa de identificación de los riesgos o los peligros de cada producto alimenticio, y claramente se enfoca en las medidas preventivas, que en este caso serían las medidas de control por PCC, que en este caso sería PCCs. Hay unos principios del sistema HACCP, lo conocemos todos. Primero usted haga un adecuado análisis de peligros, luego usted haga un establecimiento de los PCCs. Entonces aprovecho el momento y le pregunto a la sala, ¿quién me puede facilitar? Ah, perdón, por acá me hacen una pregunta. Dice, para la industria de empaque se debe implementar fraude alimentario. Hanna, ¿se debe implementar fraude alimentario? Sí, y solo si estamos enfocados en FSC 22000. Sí hay que implementarlo. ¿Por qué? Porque para FSC 22000, digamos que está como programa prerequisito, que lo vamos a ver más adelante para mayor claridad de a tu pregunta. Y Hanna pregunta, dice, ¿en Food Defense es igual que seguridad física? Sí y no, porque Food Defense incluye temas de seguridad física. Julie, quiero confirmar por favor los referentes mundiales o internacionales de BPM. Permítame. Julie dice, quiero confirmar por favor si los referentes mundiales o internacionales de BPM son. Permítame un segundo, que es que el mensaje es muy largo y acá no se deja ver muy bien. Dice, Codex Alimentario, sí señora, Reglamento de Prácticas y Principios Básicas de Higiene, revisión 2009, muy bien. Reglamento 852 relativo a la higiene de productos alimenticios, sí, pero digamos que el Codex, en ese caso, digamos que incluye ese reglamento o tiene base sobre ese reglamento. Y Julie pregunta, ¿hay otros referentes mundiales? Te puedo decir, el siguiente referente mundial sería ISO 22002, raya 1, raya 4, raya 6, de acuerdo a tu sector alimenticio donde te encuentres. Ok, por acá dice, nosotros estamos certificados en, Lizeth dice, nosotros estamos certificados en ISO 22000. Y tengo la confusión porque la auditora en la última visita me comentó que los PPRO que se controlan a partir de los equipos de medición pasarán a ser PCC. No. Vamos a hacer un ejercicio, me gustaría de pronto aclarar un tema, aclarar un puntico sobre PPRO y PCC, lo vamos a ver a continuación, me gustaría de pronto a ampliar ese puntico. Realmente no, PCC y PPRO definitivamente son medidas de control, pero tienen una diferencia muy importante y significativa entre ambas. Y Julie me dice, muchísimas gracias, muy claro. Ok. Lizeth, quedo contigo pendiente esa pregunta hasta que lleguemos a ISO 22, ¿vale? Dice, el auditor también está confundido en PPRO y PCC. Sí, claro, Paula, ahí hay un tema que es de cuidado. Es de cuidado, pero vamos a verlo y miramos. Y Lizeth dice, gracias. Bueno, muy bien.
Ah, bueno, perdón, les iba a hacer una pregunta a la sala. ¿En qué momento llegamos a identificar el PCC? ¿Cuándo podemos llegar a identificar el PCC? ¿Por qué es un PCC? ¿Y qué es un PCC más bien? Le pregunto inicialmente, ¿qué es un PCC y cómo llega a ser identificado mediante el análisis de peligros? ¿Qué me ayuda en la sala, por favor? ¿Qué es un PCC y cómo llega a ser identificado mediante el análisis de peligros? Punto crítico de control. Y ese punto crítico de control, Luisa, viene siendo ¿qué? Exacto, Diana, muy bien. Es una etapa de debe ser controlada. Factor que influye, Luisa también nos dice, factor que influye directamente en inocuidad. Hanna nos dice, pues es una etapa de proceso que debemos controlar en un peligro significativo. Qué bueno que lo aclaran, que ustedes mismos lo aclaran, compañeros, porque mucha empresa de alimentos tiene confundido este término todavía. A veces nos dicen PCC. Ah, PCC es la temperatura de mi pasteurizador. El PCC es una etapa de proceso, que es esa etapa que requiere un control, y mira lo que nos dice Hanna, de un peligro significativo que puede ser reducido o lo de que nos dice Julie, que puede ser eliminado. Entonces, ¿qué pasa? Ese PCC, el cual es una etapa de proceso, todavía tenemos algunas falencias en el sector alimenticio porque nos hacen referencia a variables de proceso. No. Ahora, ¿cómo identificamos ese PCC? Mediante ese árbol de decisión que ya ustedes conocen seguramente, o mediante esos peligros que son significativos. Esos peligros significativos son aquellos que pueden tener una probabilidad alta de ocurrencia y una severidad alta en caso de que ese peligro se pueda identificar. Muchas gracias, compañeros, por han tenido una participación muy interesante el día de hoy. El tercer principio del HACCP es adaptar las medidas de control y las especificaciones. Es decir, ya una vez usted identifica el PCC, establece el límite crítico, luego nos vamos al monitoreo y vigilancia, luego vamos a las acciones correctivas en caso de que el PCC se salga de control, que eso es normal. O sea, yo voy a mis auditores, hago auditorías a las personas, a los sistemas de gestión, a HACCP, a los clientes, y yo la verdad no me enfoco en la perfección, me enfoco en la imperfección. De una vez, muéstreme cuáles han sido las acciones correctivas cuando se les ha desviado el PCC, porque pues hay que decirlo, mucha empresa se prepara y quieren esconder que nunca se les ha desviado un PCC. Eso realmente es bien esporádico que una organización tenga controlado su PCC y que nunca se le haya desviado. El sistema está diseñado para eso. Acciones correctivas, temas de verificación, principio 6 y principio 7, el tema documental. Creo que aquí entro al tema del PCC y PPRO. Súper importante esto, compañeros. Espero poderle aclarar la pregunta. Espere, yo recuerdo el nombre de la persona que me hizo esa inquietud. Que me decía que aquí está. Es Lisette. Lisette, espero con esta parte poder aclarar el tema de PCC y PPRO, ¿ok? Tú me confirmarás. Tú me confirmarás, Lisette, por favor. Te dice así. Si yo me voy a HACCP del Codex Alimentarius, vamos a encontrar que este HACCP nos pide el análisis de peligros como lo que acabamos de ver a continuación, y vamos a encontrar que hay un árbol de decisión que nos permite identificar ese PCC. Y luego nos dice que ese PCC tiene que estar identificado mediante límites críticos que nos permitan separar lo aceptable de lo inaceptable.
Y luego nos dice que hay que establecer un plan HACCP, que puede incluir todo eso que tenemos acá atrás. Pero mire lo que está pasando en el capítulo 8.5 de ISO 22000 versión 2018, que es un requisito adicional del esquema FSC 22000. Y nos dice, en el 8.5, haga un análisis de peligros en las etapas de proceso. Pero aquí le está haciendo una lupa, le amplía la información y le dice, enfoque sus peligros desde el punto de vista, peligros que le aporte el material. Ejemplo, material de empaque, las materias primas, los insumos, etc. Peligros que le aportan los equipos, peligros que le aportan el personal y peligros que le aporte el ambiente de operación. Si te das cuenta, en Codex esa información no está bien especificada como lo tenemos en 8.5. Tenemos lo que es el árbol de decisión. ¿Qué sucede, compañeros? En ISO 22000 no nos sirve el árbol de decisión del Codex Alimentarios. La razón es muy sencilla, porque el árbol de decisión del PCC, el árbol de decisión del Codex Alimentarios solamente me identifica PCCs. El árbol de decisión que usted o que la compañía debería de diseñar solamente está enfocado para PCCs y para identificar PPRO. Eso es muy importante. Ahora bien, me dice la norma, me dice ISO 22000, que una medida de control es o un PCC o un PPRO. Y les voy a decir la diferencia más significativa entre PCC y PPRO. Un PCC, ya sabemos que es una etapa de proceso y ya sabemos que está asociado a un límite crítico. Un PPRO está asociado a una etapa de proceso que requiere una medida de control, pero aquí me da dos opciones. Ahí ya no hablamos de límites críticos, hablamos de criterios de acción, que pueden ser medibles o que pueden ser observables. Y el tiempo de reacción ante una desviación de esa medida de control, la diferencia es muy grande, porque el límite crítico, al incumplirse, la acción inmediata, la acción correctiva se realiza de manera inmediata. En el caso de los PPRO, la acción correctiva o el momento en que se desvíe mi criterio de acción, pues seguramente tengo un lapso de tiempo mucho mayor para obtener data. Hagamos un ejemplo muy puntual. Fabricación de platanitos fritos. En la fabricación de platanito frito, yo puedo tener una etapa de proceso que es donde yo tengo almacenado mi plátano. Y resulta que en ese cuarto de almacenamiento yo le agrego etileno a ese cuarto para madurar el plátano más rápido. Ese etileno, en mi análisis de peligros, va a generarme que la probabilidad de ocurrencia de ese peligro es alta y la severidad también puede ser alta. Entonces, inmediatamente es un peligro significativo. Inmediatamente tengo que hacer un árbol de decisión y tengo que identificar si es un PCC o es un PPRO. Es un PPRO. ¿Por qué? Porque al momento en que yo haga un análisis de esa residualidad de etileno, yo me puedo demorar un día, 8 horas, 2 días resultados para saber si tengo o no tengo, si estoy o no estoy dentro de los criterios de acción de mi PPRO. Pero si en esa misma fabricación del producto, del platanito, yo me estoy yendo a mi siguiente etapa de proceso y por allá empieza el tajado del platanito, el frito del platanito y el empacado del platanito, en el empacado me voy a dar cuenta que tengo un detector de metales. ¿Por qué? Porque hice un tajado en mi producto. Ese tajado es el uso de unas cuchillas, un roce de metal con metal. Cuando yo voy a mi análisis de peligros, aquí en el 8.5 me va a decir, venga, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de que se me presente una partícula metálica? Alta. ¿Qué severidad es? Alta. Quiere decir que en qué etapa de proceso la voy a controlar, en mi etapa de empaque. ¿Qué tengo como medida de control allí? El PCC. ¿Qué tengo como instrumento de medición? Tengo el detector de metales. A diferencia del PCC, que es allí en esa etapa, y se me está pasando un producto, y se me ha desviado el PCC, en ese momento la medición
La medición del PCC es inmediata, diferente al PPRO, porque el PPRO, la medición como tal, tiene una holgura un poco más alta. Como les digo, puede tener criterios de acción medibles o puede ser observables. Acá en el PCC no lo es. El detector de metales me da una medición inmediata y me da un límite crítico, un valor que me acepta, que me permite identificar lo aceptable de lo inaceptable. Y tenemos el plan de control de peligros. Ya aquí no se habla de plan HACCP, se habla de plan, incluye PCCs y PPROs. Ok, señorita Lisette. Ya voy, Julie, con tu pregunta. Quiero preguntar, por acá yo dejé una pregunta pendiente, una respuesta pendiente, que fue para Lisette, que me hablaba entre la diferencia entre el PCC y PP. Lisette, ¿cómo te fue? Súper claro, muchas gracias. Ah, bueno, listo, Lisette. Listo. Y por acá creo que alguien dio una pregunta adicional. Permítame, yo miro. Dice, ¿es obligatorio? Hanna pregunta, ¿es obligatorio que toda industria tenga PCC? No. Yo tengo montado en una empresa que fabrica vinagre natural, tengo montado un sistema HACCP donde no hay PCC. No hay PCC. Pero, ojo, cuando tú dices que no hay PCC, Hanna, el tema de la validación es indispensable. Tu validación debe demostrar que no tienes peligros significativos. ¿Ok, Hanna? Ok. Yo te voy a colocar un ejemplo. Por aquí alguien habló de que en eso difiero, los peligros no se eliminan. Bueno, los peligros como tal, Paula, te podría colocar un ejemplo donde sí podríamos eliminar un peligro. Y me voy a ir para el caso de la empresa del vinagre. Ellos utilizaban un bioreactor donde agregaban el jugo y lo colocaban a fermentar. Para fermentar le agregaban oxígeno. Ese oxígeno viene de un aire comprimido. Pero ese aire hay que tener un muestreo, un monitoreo, hay que tener varios controles porque le estoy inyectando oxígeno, le estoy inyectando aire a mi producto. ¿Qué pasa? Para poderlo airear y para poderlo fermentar. Ese aire es un peligro. Yo lo podría eliminar, Paula, si yo cambio mi equipo y utilizo uno de mayor tecnología, que fue lo que hicimos acá. Compramos un equipo alemán, que ese equipo alemán tiene una tecnología que Colombia no la tiene, e instalamos el equipo acá, pero a cambio de eso eliminamos la inyección de aire comprimido, la inyección de aire la eliminamos. O sea que de esa manera, Paula, yo pienso que el peligro se eliminó porque ya no requiere el bioreactor nuevo de alta tecnología, ya no requiere que usted le incluya aire. Ya no le quiere, para que se pueda fermentar, simplemente se establece un tiempo de fermentación y una temperatura que el equipo es capaz de llegar por su alta tecnología y pues evidentemente no requiera de la inyección de aire. De esa manera, un peligro sí lo podría eliminar de mi matriz. Paula, quisiera preguntarte si pude aclarar tu inquietud. Paula, si quieres escribes en el chat. Bueno, por acá otra pregunta. Julie, no comprendo la razón por la cual el auditor exija desde el punto de vista de inocuidad la calibración de los termómetros del horno. Permítame que realmente el mensaje es largo, pero no se alcanza a ver muy bien. Dice Julie, no comprendo la razón por la cual el auditor exija desde el punto de vista de inocuidad la calibración del
Es que el mensaje es bastante largo. Dice, no comprende la razón por la cual el auditor, desde el punto de inocuidad, exija la calibración de termómetros del horno de hace menos de 10 años. El caso de unos productos horneados, sabiendo que la naturaleza del producto exige que para el horneado la temperatura mínima es de 160 a 180, coincido contigo, Julie, esas son las temperaturas que se manejan. Es decir, técnicamente el producto no puede ser obtenido por debajo de las temperaturas. Entonces, hay la destrucción de microorganismos que sí o sí garantiza, por más descalibrado que estuviera el horno, es imposible que no ocurra. Me gustaría comprender en términos prácticos sea una exigencia. Listo. ¿Quién me hizo esta pregunta? Me la hizo Julie. Julie, a ver, ahí nuevamente entra el análisis de peligros. Yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Podemos tener el peligro, seguramente es un peligro microbiológico por no llegar a la temperatura adecuada. Entonces, yo te puedo decir, usa el peligro. El peligro es microbiológico. ¿Cuál es la probabilidad de que ese termómetro se te pueda descalibrar? Seguramente una probabilidad alta. Pero la severidad es baja, por lo que tú acabas de decir. ¿Qué es lo que pasa? Yo como auditor te pediría un estudio de validación que me demuestre que a esas temperaturas, debajo de esas temperaturas, aún tenemos un producto inocuo, cuyo microorganismo o microbiológico no se ha presentado. Listo, dice gracias. Ok, bueno. Por acá hay más preguntas en el chat. Lisette dice, súper claro, muchas gracias. Luego dice por acá Hanna, ¿qué diferencia hay entre peligro con peligro significativo? Ajá, ok, para que no haya PCC. Hanna, muy buena tu pregunta. La diferencia es que yo puedo tener, acuérdate que el principio número 1 me dice, identifique peligros. Yo puedo identificar todos los peligros, pero la pregunta es, ¿cuál de ellos puede ser significativo? Será significativo porque cada peligro que usted identificó tendrá que ser evaluado con función A, probabilidad de ocurrencia y severidad de ocurrencia. Cuando la probabilidad es muy alta y la severidad es muy alta, ahí tenemos un peligro significativo. Pero tú puedes identificar todos los peligros, pero puede ser que uno de ellos tenga peligro, una severidad alta y severidad alta y una probabilidad alta. Pero también ahí sería un peligro significativo, pero puede ser un peligro bajo, perdón, una significancia baja y una probabilidad alta. Ahí ya deja de ser significativo, Hanna. Espero poder responder tu inquietud. Tú me preguntas Julie me pregunta, en caso de un producto horneado, ¿cuál sería el PCC del horneado, el empaque o ambos? Eso depende de las etapas del proceso, Julie. Hanna me dice gracias. ¿Por qué? Porque yo tendría que mirar, por ejemplo, el análisis de peligros. El análisis de peligros me tiene que identificar, por ejemplo, cómo es el moldeo. Si el moldeo requiere de metal, un roce de metal con metal, el moldeo. Entonces, ahí voy a identificar un peligro significativo. ¿Cómo te das cuenta tú cuál es tu PCC, Julie? En el análisis de peligros. Cuando tú identifiques probabilidad alta y severidad alta de un peligro en una etapa de proceso. Probablemente pueda ser empaque, con el ánimo de desconocer tu proceso. Pero eso depende de las etapas del proceso y depende del análisis de peligros. Bueno, muy bien. Yo le hice gracias. Bueno, para ir resumiendo, tenemos unos cambios en FSC 22000. Digamos que ISO 22000 es la piedra angular de FSC, por lo tanto, pues no es sorprendente que todos los cambios importantes de FSC en la versión 5.0 pues correspondan a los cambios de ISO 22000. Hace parte de la estructura de alto nivel, eso es muy importante porque todas las normas se estructuraron de tal forma que estuvieran a un mismo nivel en estructura SL o estructura también de alto nivel, cuya estructura común para todos los estándares del sistema de gestión. Por eso tú ves que el capítulo 4 al capítulo 7 de ISO 22 tiene una estructura de alto nivel similar a la de ISO 9001, por ejemplo. Capítulo 8 sí se difieren, capítulo 9 y 10 sí pueden ser nuevamente
asociadas a la estructura de alto nivel. Perdón. Tenemos que ISO 22000, pues es un estándar basado en el riesgo. Y lo que les decía, mire, del capítulo 4 al capítulo 7 hablamos de una planeación del sistema de gestión y aquí encontramos riesgos asociados al sistema de gestión. El capítulo 8 está asociado a la operación, que aquí tenemos unos riesgos asociados a la operación, que sería el plan HACCP. Y el capítulo 9, que es el monitoreo o la medición y evaluación de desempeño de mi sistema de gestión. Y el capítulo 10, que es el de la mejora continua. Este es el resumen que comprende la versión 5.0 de FSC 22000. Me habla de la parte 1, resumen del esquema, parte 2, tiene 6 partes, requisitos para empresas que van a auditarse, requisitos para procesos de certificación en la parte 3, parte 4, requisitos para organismos de certificación, como es el caso de SGS Colombia, parte 5, requisitos para organismos de acreditación, ejemplo Colombia ONAC, y parte 6, requisitos para organizaciones de formación, como por ejemplo SGS Academy. Tenemos lo que es el apéndice 1, que hace alusión a definiciones, y el anexo 2, que es el tema de referencias normativas, referencias del sistema. Bueno, vuelvo acá a esta diapositiva para que recordemos que el esquema de FSC 22000 tiene esta radiografía. Requisitos de ISO 22, requisitos de ISO 9001 si fuera a ser FSCQ, programas per requisitos que ya lo miramos, y los requisitos adicionales. Esos requisitos adicionales básicamente son estos, en términos generales, ya se los muestro. Son estos, son 9. Habla de servicios, etiquetado, food defense, food fraud, uso del logotipo, alérgenos, mire usted alérgenos que miramos hace rato, monitoreo ambiental, formulación de productos, que es para la categoría D, y transporte y entrega, que es para la categoría F1. La nueva versión de FSC 22000 pues, fue publicada en mayo del 2019. Las auditorías, de acuerdo con los requisitos del esquema FSC 4.1, pues solo permiten hasta el 31 de diciembre del 2019, que es la versión anterior. Todos los certificados de la versión 4.1 son emitidos, no serán válidos después del 29 de junio del año 2021, o sea, el próximo año, es decir, que hasta ese año las empresas tienen la posibilidad de tener versión 4.1 y tenemos que transicionar a la versión 5.0. Y las auditorías de actualización de acuerdo con los requisitos de versión 5.0 pues se llevarán a cabo entre el 1 de enero de este año 2020 hasta el 31 del 2020. 31 de diciembre del 2020. Esta formación de auditor líder FSC 22000, hay que entender que SGS Academy es un líder en formación profesional y nos basamos en los años de experiencia en todo el mundo para proporcionar oportunidades de aprendizaje y desarrollo eficaz de esta formación de auditor líder que va a estar disponible para ustedes. Esta formación de auditor líder está aprobado por FSC 22000, que es la fundación y que es titular de los derechos y propiedad y autor de toda la documentación del esquema. También esa formación FSC Auditor Líder 22000 está certificado por CQI y por el Registro Internacional de Auditores IRCA, que es el Organismo Internacional de Certificación de Auditores de Sistemas de Gestión. ¿Para quién está dirigido esta formación? Para los CEOs, gerentes, directores, coordinadores de sistemas de gestión de seguridad alimentaria, auditores internos, desarrolladores, directores de proyectos, consultores como yo, profesionales como usted en ingeniería, microbiólogos, ingenieros de alimentos y todas las entidades u organizaciones y personas que estén vinculadas a la industria alimenticia. Duración de esta formación es de 40 horas como auditor líder. Tenemos a nivel de metodología, pues se emplea una plataforma que permita realizar videollamadas grupales, por lo que es necesaria una conexión a internet en su caso. Es una modalidad sincrónica, es decir, que el tutor, el docente y los participantes coinciden en el horario a la misma hora.
Las clases son en vivo, se pueden implementar diversas técnicas como el debate y los foros. Eso es muy importante porque nos permite despejar dudas, como lo hemos hecho incluso en este webinar del día de hoy. Y la resolución de dudas y retroalimentación con el participante o el estudiante es en tiempo real, así como lo hemos hecho en este momento, en este webinar que ustedes han tenido inquietudes y que tienen la oportunidad de interactuar con ustedes. Las clases son online, son sincrónicas, acorde a un cronograma, se establece un cronograma de actividades donde cada sesión tiene unas actividades planificadas, donde el tutor explica la temática asignada según el cronograma y de acuerdo a unas guías ante nuestro Learning Management System, Moodle, de manera que el cronograma, las guías de aprendizaje y todo este material quedan disponibles y pueden ser revisadas y completadas posteriormente, porque tener en cuenta que las clases van a ser grabadas. El examen de auditor líder, el examen final, se va a realizar online con 100% acompañamiento por parte de un supervisor de SGS Academy. Ese examen se debe establecer fecha y hora para la presentación del examen con un mínimo de 48 horas de anticipación. Los exámenes online, ojo con estos, están permitidos solamente hasta enero del 2021. Luego de esta fecha, pues el examen se va a realizar de manera presencial. Hay un objetivo claro en este curso y es que el objetivo es proporcionar a los participantes un conocimiento y las habilidades necesarias sobre las auditorías de los sistemas de gestión en seguridad alimentaria, tanto de primera parte como de segunda y tercera parte, NFSC 22000, de acuerdo a la ISO 19011, ISO 22002-3, que es para la industria alimenticia, y la 10021, según corresponda. Como objetivo de este curso de FSC Líder es interpretar los requisitos de ISO de FSC 22000, como lo que acabamos de hacer ahora, un resumen general de los requisitos del sistema, del esquema, pero este objetivo de este curso pues es ampliar todos estos requisitos y tener un conocimiento más amplio sobre él. Como requisito previo, pues es antes de comenzar este curso, pues se recomienda a los participantes tener una comprensión y conocimiento de las normas asociados a los sistemas de gestión, pues en especial que tenga una aproximación con normas de inocuidad alimentaria. Al finalizar este curso, pues usted como auditor líder podrá tener un entendimiento sobre el propósito y beneficios. Vimos en esta presentación los beneficios de un sistema de gestión de seguridad alimentaria y la idea es que usted pueda comprenderlos y aplicarlos en auditorías de gestión y certificación de tercera parte. Obtener un conocimiento sobre el rol basándonos en la planificación, ejecución, reporte, seguimiento de auditorías de seguridad alimentaria, basándonos de acuerdo a las normas como 19.011, 22.003, que son las auditorías a estos sistemas de tercera parte para el sector alimenticio, y lo que es 17021, que es, digamos, lo que debe de cumplir una entidad certificadora. Esta es nuestra bibliografía del webinar que hicimos el día de hoy. Quisiera de pronto tener en cuenta lo siguiente. El participante que apruebe la formación se le otorga el certificado de auditor líder basado en FSC 22000. Recordar que esto está aprobado por FSC, la organización FSC 22000, por CQI y por IRCA. Bueno, señores, seguramente hay más preguntas. Julie pregunta, quisiera confirmar si es correcto pensar que un peligro es una fuente y un riesgo es la probabilidad en que el evento se materialice. No, Julie. Como lo vimos, esos peligros, tú los tienes que enfocar desde los peligros físicos, químicos y microbiológicos, ¿cierto? Para que tú mires el tema de probabilidad de que ese peligro se materialice, entonces entra lo que llamamos evaluación de ese peligro. Hay que evaluar ese peligro. ¿Cómo evaluamos ese peligro que usted identificó físico, químico, biológico? Lo evaluamos en función a con qué probabilidad se puede presentar ese peligro y qué severidad puede tener ese peligro en caso de que ese peligro se pueda materializar. ¿Listo? Bueno. Hanna,
dice, ustedes envían la grabación de esta capacitación, gracias. Bueno, hay que consultarle de pronto a SGS Academia, que ahorita de pronto les habla un poquito sobre eso. Oscar Ríos pregunta, por favor, el costo. Ahorita Academy nos colabora con esa información. Dice por acá, son varios tutores, dice por acá Julie. Son varios tutores o uno solo durante las 40 horas. Bueno, quisiera que esta pregunta nos la pueda aclarar SGS Academia, porque la pregunta de Julie ¿es garantizado que el tutor tiene experiencia práctica en la industria y no solamente una persona con muchas formaciones teóricas? Ok. Academia, entonces me colaboras con esta respuesta. Gloria dice, tengo entendido que para ser auditor líder debe hacerse un proceso desde auditor interno, ser acompañante y pertenecer a una empresa certificadora. No, Gloria. Requisito para ser auditor líder es que tengas un conocimiento previo de las normas de BPM, de HACCP, que hayas tenido experiencia o tengas una aproximación con estas normas, pero no necesariamente tienes que ser acompañante de auditores o que pertenezcas a una empresa certificadora. No, definitivamente ese no es un requisito para ser parte de este proyecto. Hanna me pregunta, ¿se puede unificar la matriz de HACCP con Food Defense y Food Fraud? Sí, señora, se puede unificar esa misma matriz. Gloria, respondí tu pregunta porque me haces signo de interrogación. Y la última pregunta que me hace Melissa es, Melissa, dice, ¿me podrías por favor explicar nuevamente la diferencia entre PPRO y PSC? Es que no me queda claro. Muchas gracias. Bueno, Melissa, la diferencia entre el PSC y el PPRO, ambos son medidas de control, ambos le apuntan al control significativo, pero el PPRO se diferencia al PSC porque el PPRO no tiene límites críticos. PPRO tiene criterios de acción, que pueden ser dos, medibles o observables, ¿ok? Entonces, vuelvo nuevamente a un ejemplo. Si tú tienes una etapa de proceso que tiene un periodo significativo, pero no sabes si es un PCC o un PPRO, la forma más rápida de identificar esto es mediante el tiempo de reacción, ¿cierto? Porque pueden haber peligros que, digamos, lo que hablábamos con el platanito, el caso del etileno, él se aplica el etileno, pero en esa etapa de proceso, ella no va a pasar a la siguiente etapa de proceso sin una previa aprobación de esa etapa de proceso. ¿Cuál es esa aprobación de esa etapa de proceso? Es el análisis de residualidad del etileno en el producto, en el plátano, por ejemplo. Entonces, ese análisis puede tardar un poquito más de tiempo. Sin embargo, si tú te vas al PCC, te das cuenta que en el PCC vamos a encontrar que la velocidad de reacción ante una desviación o una medición o una verificación es inmediata. Otra diferencia entre el PCC y el PPRO es que encontramos que el tiempo de reacción es inmediata. Si nos vamos al PCC del detector de metales, al momento en que hay una desviación, es inmediata la detección. El PPRO no. El PPRO requiere primero el análisis, en el caso del etileno, y eso nos va a generar un tiempo que se nos puede demorar la respuesta. 8 horas, 1 hora, 2 horas. Mientras tanto, el producto queda allí, en esa etapa de proceso. ¿Su criterio de acción puede ser medible? Claro, puede ser medible, o también puede ser observable. Por ejemplo, he visto muchos PPRO observables. Mallas, instalación de mallas para la detección de partículas. Ahí puede ser un criterio de acción observable, como también puede ser medible, ausencia o presencia. ¿Listo? Bueno. Ingeniero, una pregunta. Señor. Mi consulta es sobre el tema, sobre una empresa que tiene proceso de producción y empaque, planta de empaque y produce el producto que empaca para exportación. En el momento de la auditoría de certificación,
en caso de que la empresa tenga HACCP implementado, BRC, para la ISO 22000 se verifican en el proceso de auditoría de certificación, se verifican todos los puntos de control de la norma ISO 22000. Claro. O se puede validar con, por ejemplo, con la norma ya certificada de BRC. Claro, eso te iba a preguntar, si tú tienes BRC implementado o certificado para pasarnos a FSC, por ejemplo, ya tienes un esquema reconocido por GFSI, entonces digamos que allí hay un avance significativo, porque si nos vamos para ISO 22000, donde tenemos PCCs y PPROs, ya los abordaste, ya los validaste. Eso es muy importante, compañero. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Melissa me dice, entiendo, muchas gracias, que ella me preguntaba sobre la diferencia entre PCC y PPRO. Y por acá nuevamente Hanna me hace la pregunta, diferencia por favor entre PPR y PPRO. Listo. El PPRO es una medida de control que requiere, digamos, ser implementada para reducir o eliminar algún peligro, ¿cierto? Que sea significativo. El PPR son los programas prerequisitos, son buenas prácticas de manufactura. Estos PPR apoyan los PPRO, pero los PPR no están apuntándole a los peligros significativos, que a diferencia del PPRO sí le apuntan a los peligros significativos. Hanna, ¿te quedó claro con la respuesta? Gracias, listo, perfecto. SGS, yo creo que pues estamos como terminando. Habían por ahí unas preguntitas respecto al tutor, al número de horas, la experiencia del tutor, el costo. María Telles, Ángela Nino. Gracias, muy buenos días. Ingeniero, muchas gracias por su espacio, por su tiempo, por esta información especializada en esta certificación. Agradecemos también a nuestra audiencia por aceptar esta invitación. SGS Colombia y SGS Academy trabajan en aportar conocimiento especializado a nuestras empresas clientes. A continuación van a ver la presentación de la información que nos han preguntado durante el transcurso de este webinar. Dentro de las preguntas que nos han hecho es de las personas que están interesadas en tomar esta formación de auditor líder con registro IRCA, como lo explicó nuestro experto, el ingeniero Diego Alejandro. Tenemos la formación próxima el 19 de octubre, tiene una duración de 40 horas, un costo de 4.900.000 masiva, en modalidad sincrónica. Tenemos un horario de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche. En este momento esta formación tiene algo especial, como lo explicaba nuestro ingeniero Diego Alejandro. El examen y la formación es sincrónica, pues por primera vez se lleva esta metodología dado la situación de COVID, entonces se tiene esta alternativa de esta facilidad de tomar esta formación y su examen de manera sincrónica. Ya a partir de enero, IRCA, esta formación ya va a ser de manera presencial su examen. En el link que hemos estado compartiendo permanentemente en la sesión, van a encontrar toda la información detallada y de todos modos se relacionan los datos donde pueden de pronto tomar la información donde quieren que le enviemos todo el detalle. Cuando le enviemos el detalle van a recibir el contenido temático módulo a módulo que se lleva en esta formación. También nos preguntaba, bueno, ya es costo, el perfil del tutor. SGS Academy y SGS Colombia trabajan en ofrecer a nuestros clientes y en nuestras formaciones, ante todo, profesionales certificados debidamente y adicional a esto con una gran experticia en el sector. Esto hace que tengamos unas formaciones llevadas a la realidad de lo que se está viviendo en la industria alimentaria. Si tienen alguna pregunta adicional, estaremos muy pendientes. Siempre consulten nuestra página. SGS trabaja en mantenerlos informados, actualizados
en formaciones que están en la vanguardia a nivel mundial, dado que nuestra organización está en 152 países. No siendo más, mi nombre es Sonia Ángela Niño, ejecutiva de cuenta, y fue un gusto estar con ustedes en este momento. Ángela, nos pregunta Julie que si la certificación es internacional. Sí, no solamente tenemos la certificación dada por IRCA, sino la certificación a nivel internacional es válida en 152 países. Perfecto, muchas gracias. Hanna nos pregunta que si esta grabación será enviada. Las personas que se inscriban en el link pueden también colocar que desean la grabación y se les hará enviada. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, parece que no. Les agradecemos mucho por su participación. Espero lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias igualmente a nuestro experto técnico por esa valiosa información. Muchas gracias, Ángela. Que tengan un excelente día y pues esperamos verlos en nuestras salas de estudio formándose con nosotros. Que tengan un excelente día y que estén muy bien. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, chao.